Bienvenido a tu programa Cápsulas Apostólicas con el apóstol Ahmed David. Dios les bendiga. Esta cápsula la hemos titulado Generación de Relevo. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 10 al 14. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Sabemos que el lugar donde se dan todos estos hechos se llama Silo. Era el lugar que Dios había escogido para erigir el tabernáculo. Era el lugar de adoración, el lugar donde la gente iba a encontrarse con el Señor. El sacerdocio de la época estaba representado por un hombre llamado Elí, sumo sacerdote, y por sus dos hijos, Ofni y Fines, los cuales la Biblia dice en el capítulo 1, versículo 3, que eran sacerdotes de Jehová. Sin embargo, en el capítulo 2, versículo 12, la Biblia dice que los hijos de Elí eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. Podemos notar que Satanás usó tiempo para acabar con el sacerdocio de estos hombres. Los sacó de la consagración y la santidad y los llevó al pecado, sobre todo al pecado de inmoralidad sexual, a la avaricia en relación a las ofrendas del Señor. El capítulo 1 comienza mostrándonos no el pecado de los hijos de Elí, sino la necesidad que tenía una mujer llamada Ana de tener un hijo. Dios es propicio a esta mujer y le concede un hijo, al cual llama Samuel. Lo impresionante de todo esto es que este Samuel, hijo de Ana, era quien iba a reemplazar el sacerdocio de Elí y de sus hijos. Sí, Samuel representa una generación de reemplazo, una generación de relevo. Samuel representa una generación futura que es capaz de condenar a dos generaciones antiguas que han perdido la visión, sus valores y virtudes. La generación Elí y la generación Ofni y Fines son generaciones que deben ser reemplazadas. En el corazón de Dios hay un plan perfecto. Dios está gestando en Samuel una generación de relevo, una generación que es capaz de condenar a una generación que le precedió. Estamos diciendo que la generación Ofni y Fines se depravaron con el auspicio, con el patrocinio de un padre que le apoya el pecado a sus hijos, con el auspicio de una generación Elí. La generación Elí debe ser quitada, debe ser removida, debe ser reemplazada. Ha caído es una generación vieja, sin visión, sin autoridad, una generación a la cual los hijos no respetan ni valoran. La generación Elí es una generación que no tiene moral frente a sus hijos. Seguramente Ofni y Fines veían a su padre hacer cosas más aberrantes que las que ellos hacían, y por eso el sacerdote Elí no tenía autoridad sobre sus hijos. Eran dos generaciones depravadas, eran dos generaciones que habían caído bajo la maldición del pecado. Dios había decidido hacerlos morir. Era un libro que Dios tenía que cerrar para poder abrir otro. Dios decide abrir otro libro en Samuel. Samuel era la esperanza para un pueblo que ya no creía en santidad ni en pureza de vida. Samuel representa la generación de relevo. Dios está trabajando en buscar en este tiempo una generación Samuel, hombres y mujeres consagrados, santos, puros, entregados a Dios en espíritu, alma y cuerpo. La generación Elí y la generación Ofni y Fines tenían endurecido el corazón y los oídos. Dios les había hablado de muchas formas a Elí y a sus hijos, pero el pecado les había endurecido el corazón y los oídos. Pero Dios confiaba en Samuel, pues Dios tenía el deseo y propósito de proyectar mejores generaciones. Igual que ayer, hoy Dios está interesado en que se levante una generación Samuel, una generación de relevo, una generación de creyentes santos y puros que muestren una imagen visible del Dios invisible, una imagen santa. Bendiciones para todos, hoy y siempre. Comparte este mensaje con tu familia y amigos y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, @La Vid Verdadera Iglesia y @Apóstol Ahmed, y en nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga.